Estábamos con vos, Maite. Lo que te decía es, todo este setocho forma parte de esa unidad. Vamos a seguir profundizando en todo eso. O sea, digo porque es un set súper largo, porque son 1 millón de distribuciones, eh, Sí, y nada, va a seguir así. O sea, ok, genial. es un bombardeo de fórmulas y de variables aleatorias. Yo, francamente, me cuestionaría un poco sobre qué también viene, o sea, semejante bombardeo, pero bueno. Ok, Eh, gracias. no, de nada. Esperanza y varianza de hipergeométrica, también sin demostración aquí. Eh, y creo que acá se empieza a entender todavía un poco más porque yo soy insistente en que no me interesa que se memoricen fórmulas. Eh, si se entran a memorizar todo esto, le llevaría un montón de tiempo, prefiero que ese tiempo lo inviertan en entender la materia. ¿Ok? Profe, Sí. a mí no entendí estas dos, pero no me había quedado claro cuándo utilizaríamos Bernoulli y binomial. O sea, Bernoulli versus binomial o en general cuando usamos esas dos. Sí, esas dos. Ok, imagínate, yo te digo, tenés esta cantidad de ensayos, cada uno de esos ensayos es independiente y Sí, digamos idénticamente distribuido, ahí usarías la binomial, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy tirando el dado, cada probabilidad es idéntica, ¿no? Del lado opuesto, si yo tengo una población finita, por ejemplo, el caso de recién, que teníamos 4 unidades y yo iba a rescatar 3 unidades de ahí, estoy alterando la distribución. ¿Cuál es el tema? Que en un caso, cada ensayo, en el caso de la binomial, la probabilidad de éxito en el primer ensayo es P, la probabilidad de éxito en el segundo es P, la del tercero, P, la del cuarto, P, y así sigue. Cuando yo estoy trabajando con la hipergeométrica, tengo cantidad de éxitos sobre casos posibles en el primero, joya. Pero en el segundo ya no me quedó la misma cantidad, entonces va a tener otra. En el tercero tampoco, ya me volvió a cambiar. Y en el cuarto tampoco. Entonces no tengo manera de decir, bueno, elevo P a una cierta cantidad de éxitos. Ya no puedo hacer eso. Necesito tener en cuenta que estoy alterando la distribución a medida que voy aumentando la cantidad de ensayos. Ese es el tema. O sea, básicamente podríamos decir que la respuesta viene de si cambia mi probabilidad de éxito en cada uno o no. ¿Continúo? ¿Sí? Creo que a veces casi. Vamos con la Poisson, una súper importante que los va, según la carrera en la que estén, los va a acompañar por más tiempo. Eh, y ya estamos casi cerrando la parte de las discretas. La Poisson, o sea, es recontra potente. Me interesa mucho que te lleven bien esta, porque no- después la vida profesional de cada una de las personas de acá puede disparar para cualquier lado, pero es posible que en la práctica profesional estén estimando modelos que se vinculan con una Poisson. Entonces, me interesa mucho que se agarren bien. ¿Cuál es mi variable aleatoria? Va a ser cantidad de casos. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, cantidad de llamadas, cantidad de siniestros, eh, cantidad de puchos que se fuma una persona por día, cantidad. Y eso lo vamos a asociar a un determinado periodo o una determinada zona. ¿Sí? Por ejemplo, un enunciado les puede decir, ¿qué les dije yo recién? ¿No? La cantidad de puchos que, no sé, que me fumo yo en un día, ¿no? En un día, ¿no? Como en negrita, subrayado, de color, en un día. No estoy hablando de la cantidad de puchos que alguien se fuma. Que alguien se fuma en un día.
en 1 hora, en 15 minutos, en 16 horas. Lo mismo con el espacio, ¿no? Siniestros, por ejemplo, en kilómetro cuadrado, siniestros en un año, siniestros en un mes, ¿sí? Tiempo, espacio. En alguna de las dos se lo tienen claro. Entonces, bueno, esto es algo medio motivacional, pero en definitiva lo pueden ignorar. Es una variable bastante relevante. Medio que últimamente, igual con todo esto de la Big Data, quizás puede llegar a quedar medio fuera de fecha en algún momento, no lo sé, no creo que alguien lo sepa, pero les digo, o sea, es realmente muy potente. Bien, la Poisson, ¿a qué está asociada? Eh, Eventos que dependen, que son independientes, perdón, y la tasa es constante, lo cual es un poco fuerte porque van a encontrar un montón de ejercicios estilo, no sé, que yo, la cantidad de autos que llegan a un peaje. Y la tasa constante es medio fuerte, ¿no? Porque tenemos hora pico y tenemos no hora pico. Esos enunciados tómenlos como una simplificación. No es para que, digo, en la práctica profesional está buenísimo que sean responsables y que tengan en cuenta qué simplificaciones se están realizando. ¿Ok? En definitiva, como es cantidad, ¿sí?, de eventos, esto es una variable con dominio discreto, o sea, es numerable, es los enteros, y aparte incluye el cero, ¿no? O sea, es natural incluyendo el cero. Los naturales son el 1, el 2, el 3, así hasta el infinito, los enteros hasta el infinito, los enteros positivos hasta el infinito. Incluimos al cero porque yo también puede ser que, no sé, no reciba ninguna llamada en 1 hora, que no sé, que no tenga ningún siniestro en un año, por ejemplo. También es posible. Entonces incluimos el cero. ¿Ok? Eh, a diferencia de, por ejemplo, la hipergeométrica, que tenemos como 6 parámetros metidos ahí, no 6, pero sí muchos, como 4. Acá tenemos un solo parámetro, que es lambda, ¿sí? Y lambda, o sea, algo que está bueno de la Poisson también es que es sencilla. La esperanza y la varianza van a ser iguales a lambda. Entonces también eso nos va a dar le va a dar cierta versatilidad cuando uno tiene que trabajar de forma un poco rápida. Lambda que me va a representar, lo que me va a representar es un parámetro que me refleja la frecuencia, ¿sí?, esa tasa en este periodo o espacio. Por ejemplo, si yo, no sé, estoy hablando de cantidad de siniestros, ¿no? Sí, acá hay mucho riesgo y todo el mundo vive chocando, por ejemplo. Bueno, ahí el lambda va a adoptar un valor alto, ¿no? Así como la P era la probabilidad de éxito en la binomial, lambda me refleja esta frecuencia. ¿Sí? Todavía no mostré la función de probabilidad ni nada, pero a eso ya llegaremos. ¿Y pero qué es lo que es constante entonces ahí? ¿No es constante eso, esa Lambda es frecuencia? constante. Ah, ok, ok. Y Ah, de es lo mismo. hecho, por ejemplo, si alguien te dice, este es el lambda, ¿no? El periodo es un año. Lambda es igual a 2, reflejándome la frecuencia de la variable aleatoria que sea que estemos estudiando. Si en un ejercicio, por ejemplo, te pide que hagas en forma semestral, si bien le ponemos un asterisco simplemente para distinguirlo, lo que voy a hacer es, bueno, un semestre, ¿cuánto es? La mitad de un año. Lo voy a dividir por 2. Si te piden que hables en términos bianuales, lo que puedes hacer es multiplicarlo por 2, porque esa tasa es constante. Eh, de vuelta, no es del todo válido porque en algunos casos puede ser una simplificación no apropiada, porque yo te digo, no sé, los autos que te llegan, esta es mi lambda, no sé, en 1 hora. Y si vos extendés eso a 4 horas y en esas 4 horas de repente empezás a agarrar hora pico, lambda no es 4 veces el lambda original. Ahora es un número más alto, porque te caen más alto porque agarras hora pico. ¿Está bien? Es esa tasa, lo O constante. sea, en la realidad no usan esto, sí. O sea, no deberían usar esto. Sí, se usa. Pero, o sea, si yo quiero calcular eso, lo que dijiste vos, leer un peaje, no, o sea, ¿usarían esto? Si lo querés hacer para un peaje, usarías algo más. Eh,
digamos, bueno, para empezar que yo no trabajo en un peaje como para decirte qué están haciendo ahí o qué no. Pero si te sirve, te doy otro ejemplo, que es analizar la frecuencia de los siniestros, que en eso sí he trabajado. Lo que haría sería un modelo más complejo, donde vas a meter variables explicativas, ¿no? ¿Por qué? Porque decir, o sea, cuántos siniestros espero que tenga una póliza, por ejemplo, y puede depender de un montón de cosas, de la edad, del sexo del asegurado. Entonces, acá vamos a tener un lambda constante, va a ser algo como el primer paso, esto es estadística 1. Eso después se puede ir extendiendo y vincularlo con otras variables, pues. Pero nada, estamos hablando de algo que ni siquiera se da en grado. O sea, varios pasos, me estoy yendo varios pasos, pero también un poco para motivarte que, no sé, al menos yo muchas veces me chocaba con, bueno, y esto se supone que distribuye así. Y yo decía, yo ni a palo salgo de acá, me meto en una empresa y digo, no, y esto se distribuye así porque lo supuse. O sea, me cuelgan. Entonces, no, o sea, hay un montón de extensiones sobre las cuales se puede profundizar. Pero de vuelta, esto es estadística 1. Entonces, Lambda no sí, es un valor fijo. No me sí, terminó de. es un valor fijo. Es un valor fijo y es simplemente escalable en función del tiempo o el espacio, ¿no? Si ahí me dieron un lambda para 1 hora y me preguntan, ahora, trabajando en 2 horas, yo puedo multiplicar lambda por 2 y hacer los cálculos que haría con la Poisson. Permítame primero ir a la Poisson original, o sea, hablemos de la Poisson y después hablemos de estas extensiones que me parece que nos van a confundir si lo vemos antes que esto. Bien, primero, X entonces es la cantidad de eventos que encontramos, ¿no? O sea, la cantidad de autos que me llegan, la cantidad de llamadas que recibo, la cantidad de siniestros que encuentro, la cantidad de lo que a ustedes se les ocurra, de acciones que suben, no sé. Esto lo vamos a analizar en tiempo y espacio. Precisamente creo que todos los ejemplos de la materia van a ir por el tiempo, pero bueno, también puede ser en el espacio. En definitiva, es en una unidad medida y acotada, ¿no? Entonces, X, que es la cantidad de eventos que registro, sigue una distribución de Poisson. ¿Y cómo es la función de probabilidad de la Poisson? Así. E a la menos lambda por lambda a la k dividido el factorial de k. Fíjense que también es una variable, ¿no?, cuyo dominio no está acotado. ¿Por qué? Porque yo puedo, no sé, por ejemplo, encuentro, me llegan autos al viaje, ¿no? Me puede llegar 0 autos, me puede llegar 1 auto, 2 autos, así, tac, 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 y no es limitado, no tiene cota superior. En la práctica, algún techo tiene que haber, por supuesto, ¿no? Porque, no sé si me llegan, para empezar, que infinitos autos no hay, ¿no? Pero, ¿cuál es la posibilidad de que me lleguen 1 millón de autos? No sé, que me lleguen 70 millones de autos en un país con una población de 40 millones, bueno, claramente es improbable. Me estoy yendo al límite. En definitiva, no tenemos techo superior. Y fíjense que acá, ¿qué nos va a estar pasando también con la probabilidad? Nos va a estar pasando algo parecido a la geométrica. ¿Yo qué tengo? E a la menos lambda. Lambda es un número, ¿no? Por ejemplo, imagínense que lambda es 2. Bueno, e a la menos 2. Es una constante esto, ¿no? Hago 1 sobre e al cuadrado. Listo. Va a ser un número. Después, ¿qué tengo? Tengo lambda a la k, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso, tendría 2 a la cantidad de éxitos. Déjenme quedar con esa cantidad de éxitos a nivel genérico. Y eso lo tenemos todo dividido sobre el factorial de la cantidad de éxitos. Perdón, le estoy diciendo cantidad de éxitos. De la cantidad de eventos que quiero, que me estoy preguntando, ¿no? Entonces alguien me pregunta, la probabilidad de que me lleguen 5 autos en este periodo de tiempo, dado que lambda es 2, bueno, entonces pongo un 5 acá y listo. Lo meto en la calculadora y encuentro la probabilidad. ¿Sí? No sé cuánto es e a la menos 2, así que tarea para lograr encontrar esa probabilidad. ¿Qué es lo que pasa a medida que el límite de la cantidad de eventos que quiero registrar tiende a infinito? Bueno, e a la menos 2 es una constante, así que ignoremos este primer factor. ¿Sí? 2 elevado a la k, fíjense, tengo a medida que k va creciendo, ¿no? 2 a la 1, 2 al cuadrado que es 4, 2 al cubo que es 8, 2 a la cuarta que es 16, 32, 64, 128, pin, 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 ¿ok? Esta parte de acá va creciendo indefinidamente.
esta parte de acá, tengo, o sea, pensemos ahora para el factorial, ¿no? Para a medida que vamos acrecentando es acá. Bueno, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el de 3 es 6, 6 por 4, 24, por 5 creo que 120, por 6, no sé, 720, ponele, por 8. Va creciendo un ritmo muy, muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien el numerador está creciendo, el denominador crece todavía más fuerte. Entonces, ¿qué va a suceder con todo este cociente? Se va a ir achicando a medida que pida yo más ensayos, a medida que diverja en realidad. Puede ser que al principio esta probabilidad vaya creciendo y después vaya cayendo, ¿sí? Pero en definitiva, cuando me voy al límite, esto se hace cero, lo cual tiene Claro, todo el pero sentido. está incluido el 0 ahora. Sí Tipo, está incluido, porque porque yo puedo claro, registrar 0 eventos. 0. Ujú. Y fíjate que no hay ningún problema porque recordemos que el factorial de 0 es 1. Lo que les intento explicar un poco con esto es, fíjense que e a la menos 2 es un número positivo, 2 a la k es un número positivo, el factorial de k es un número positivo, la ley de no negatividad la vamos a estar cumpliendo. Por otra parte, esta probabilidad se va haciendo cada vez más chiquita. Y tiene sentido, porque si se hiciera cada vez más grande, en algún momento vamos a violar la ley de cierre, ¿no? Entonces, bueno, no estamos acá para demostrar que se cumplen las leyes, pero en definitiva, de vuelta, la noción es la misma, ¿no? Si quiero registrar infinitos eventos, esa probabilidad se va a hacer cero, lo cual también hace que sea muy potente para reflejar eventos de la realidad, ¿no? Perdón, preguntaron en el chat qué era acá. Cada es la cantidad de eventos que quiero registrar, ¿no? Entonces, alguien me dice, mira, tengo esta variable aleatoria que distribuye Poisson con lambda igual, no sé, a 3, y me dicen, busque la probabilidad de encontrar 7 casos acá en este periodo, ¿no? De que me lleguen 7 autos en esa hora. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la probabilidad de que x grande sea igual a 7, este es un 7, y como me dijeron que lambda es 3, voy a ser e a la menos 3 por lambda elevado a la k, 3 elevado a la 7, dividido el factorial de k. Este factorial. Y ya encontré la probabilidad. Meto esto en una calculadora y me da el número. ¿Ok? ¿Avanzamos? Sí. Bien. Entonces, les dije que algo copado de esta distribución, que estaba bueno, era que la esperanza y la varianza eran idénticas. Esto viene de un fenómeno llamado equidispersión, eh, que hace que también esto quizás no sea una buena herramienta para reflejar eventos de la realidad. En general, muchos de los fenómenos que les van a interesar a ustedes van a caracterizarse por una sobredispersión, o sea, una varianza mayor que la media. Eh, pero bueno, nada, es un dato de color. Bueno, esperanza igual a varianza, y creo que acá tenía, bien, la aclaración de esto, de ese, de ese ejemplo, ¿no? Eh, dijimos, la Poisson la vamos a usar para cuando me interese la cantidad de eventos en una determinada circunscripción espacial o en un determinado intervalo temporal. ¿Sí? Determinado, no sé, como digo, lo acoto. Si alguien, y esto puede aparecer en un ejercicio, por eso también lo aclaro, si alguien de repente les dice, o sea, les dieron ese lambda, no, ese lambda me va a referir a esa frecuencia para ese determinado entorno que está definido en el enunciado, ¿no? Ustedes van a decir, esto para una hora, para un año, para 10 años, para 5 minutos. Puede ser tranquilamente que les pregunten, o sea, que de repente les pregunten, por ejemplo, para que lleguen esta cantidad de autos, el lambda se los dieron para una hora, les preguntan para 2 horas. Entonces, en ese caso, el lambda es escalable, ¿no? Porque, como se dijo, se supone que es una tasa constante. Entonces, si a ustedes les dieron el lambda, por ejemplo, ¿no? Para fallas diarias, y después les preguntan para fallas semanales,
Bueno, si la semana tiene 5 días laborales, no sé, imagínense, estamos hablando de una máquina que tiene, tira artículos defectuosos cada tanto, ¿no? Entonces me pregunto por la cantidad de artículos defectuosos que puedo encontrar en un día. Ok, entonces, si a mí me preguntan en una semana, bueno, puedo multiplicar por 5 ese lambda y hacer los cálculos con ese nuevo lambda, ¿no? Eh, Obviamente, como voy a estar agarrando un intervalo temporal más alto, ese lambda se va a hacer más grande, lo voy a multiplicar por 5. O sea, voy a tener más artículos defectuosos, porque claro, si estoy trabajando 5 días, voy a tener más artículos defectuosos. Y ahí, perdón que te interrumpa, es lo mismo que haga todo el resultado de lambda y ese número lo multiplique por esa, como es constante, lo puedo multiplicar. O sea, si me pide semana o diario, yo si necesito 5 o 1, haciendo todo el resultado de la probabilidad, lo puedo multiplicar por 5, ¿no? O Y no, sea, ¿no? no porque te voy a dar un ejemplo, Ilan. Está muy buena la pregunta. Vos lo que me estás diciendo es, mira, vos lo que me estás diciendo, Seba, es, alguien me va a venir a preguntar esto con un lambda distinto. Ahora, yo en vez de hacer eso, no sé, por ejemplo, multiplicando lambda por 5, condicionar en que ese lambda es distinto. Lo que vos me estás preguntando es si yo puedo directamente hacer esa probabilidad por 5. Bueno, no. Para empezar, ¿por qué? Porque lo que voy a tener es e a la menos lambda por lambda, lo vamos a poner acá, hacia la x, sobre x factorial, ¿no? Como el lambda es distinto, para responder a esa pregunta lo que tenemos que hacer es, perdón, multiplicar a lambda por 5 y multiplicar a lambda por 5. Fíjate que no es lo mismo que multiplicarlo por 5. A nivel expresión ya son cosas distintas. Por otra parte, fíjate que ahí empezarías a violar potencialmente una ley. Porque no sé, tranquilamente si a vos esto de repente te piden que lo extrapoles para un periodo de 100 horas, cuando multiplicas por 100 esa probabilidad, es muy probable que se te vaya afuera de ese intervalo, ¿no? Pero en definitiva la respuesta es esta. Fíjate que ya, si hacemos este cambio acá, no es lo mismo que hacer este cambio acá. Yo no puedo sacar factor común 5 y sacar el 5 de esta expresión. Son cosas distintas. ¿Se entiende? Bien. Buenísimo. Bien, o sea, algo con lo cual van a tener que jugar, o con lo cual los enunciados los van a invitar a jugar mucho acá, es con esto de los complementos, ¿ok? Eh, por ejemplo, si alguien viene y les pregunta la probabilidad de que esa cantidad de eventos, ¿no? Por ejemplo, esta cantidad de llamadas que vamos a recibir en un determinado minuto en un call center sea mayor que un número. Bueno, yo qué dije, que esta sumatoria se iba al infinito. O sea, yo puedo tener infinitos casos. Y la realidad es que yo no puedo estar en mi papel haciendo una sumatoria infinita. A pesar que no me va a alcanzar todo el papel del mundo. ¿Y qué puedo hacer? Jugar con el complemento. Entonces, para dar un ejemplo así medio motivacional de esto, eh, piensen esto así. Nos dicen, bueno, estoy trabajando en un call center, la cantidad de llamadas que me llegan por minuto distribuye en Poisson con lambda igual a 1. ¿Ok? Sabemos que hay un problema, una limitación técnica en este call center. Si tenemos 2 o más llamadas, el sistema colapsa. ¿Ok? El peor call center del mundo. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de colapso? Bueno, la probabilidad de colapso es que a mí me lleguen. O sea, ¿qué eventos hacen que colapse el sistema? Tener 2 llamadas, tener 3 llamadas, tener 4, tener 5, tener 6, tener 7, tener 8, 9, 10, 11, 12, 13, 300, 5.000, 890.000 trillones. Todos esos casos me van a implicar que el sistema colapse. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, puedo calcular la probabilidad de recibir 2 llamadas, la probabilidad de recibir 3 llamadas, la de recibir 4, la de recibir 5, la de recibir 6, 7, 8, sumarlas, y eso me da la probabilidad de colapso. Ahora, de vuelta, yo no puedo hacer infinitos sumandos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo hacer un enfoque un poco más sencillo. A mí lo que me interesa es esto, la probabilidad de recibir 2 llamadas o más.
¿Cuál es el complemento de recibir 2 llamadas o más en este caso? Y la No probabilidad recibir ninguna o recibir una una o sería. una. Claro, el complemento de recibir 2 o más llamadas es recibir 0 o 1. ¿Por qué 0 o 1? Porque esto va en los naturales y al 0. Yo no puedo recibir menos 3 llamadas, no puedo recibir 1,3 llamadas, ¿ok? Solamente hay 2 casos posibles afuera, el 0 y el 1, porque estoy en los naturales y el 0. Entonces, lo que puedo hacer es valerme del complemento, ¿no? Y decir, bueno, lo que hago es obtener 1 menos el complemento de esto. Y o sea, lo voy a escribir así. Y ese, perdón, ahí. Y la probabilidad de recibir menos 2 llamadas es la probabilidad de recibir 0 llamadas o recibir 1. No, fíjense que esto de acá es la unión de 2 eventos juntos. Porque yo recibo 0 llamadas o recibo 1 llamada. Si estoy en uno, ya no estoy en el otro. No sé, está todo vinculado en la materia. Creo que con esto medio que ya cubrimos todas las sorpresas que pueden aparecer eh, en un examen, en una práctica de este tema. O sea, después, obvio, hay extensiones donde se mezclan las cosas y todo, pero veo que si agarraron todas estas nociones y las agarraron bien, cuando digo bien me refiero a no me memoricé una filmina, sino que la extendí, eh, creo que van a estar bien preparados de cara al examen. Profe, ¿podrías explicar de nuevo esto? Porque no entendí la segunda parte, o sea, la parte de uno menos y para Sí, sí, adelante. dale, lo vemos de vuelta. Acá las probabilidades van a ser algo así como esto, ¿no? Yo voy a incluir el 0 entre las probabilidades, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y así, ¿no? Esto es mi cantidad de llamadas, y esto de acá es la probabilidad de recibir esa cantidad de llamadas. Voy a hacer caprichosas las barritas, no es que las tengo calculadas en la mente, claramente, ¿no? Pero esto podría ser algo así como esto, ¿no? Capaz que crece un poco más en el 1 porque la es igual a 1, y después va a ir decayendo. Lo que me estaba diciendo el enunciado es, a partir de una situación caprichosamente inventada, la probabilidad de colapso, donde el colapso es que yo reciba 2 o más llamadas. Entonces lo que me está pidiendo es acumular toda esta probabilidad, que yo lo puedo hacer. Tengo la fórmula de la Poisson, no tengo ningún problema. Digo, ¿sabes qué? ¿Querés que calcule eso? Dale, lo hago. Hago e a la menos lambda, que lambda es 1, por lambda a la x, sobre x factorial, ¿no? Y esto lo voy a hacer, lo voy a ir haciendo con cada x, ¿no? A mí me pediste la probabilidad que sea mayor o igual a 2. Bueno, lo voy a hacer, te busco la probabilidad de 2. Listo, me fijo qué número me da, me lo anoto en un papel. Después me fijo la probabilidad que sea igual a 3. Me fijo qué número me da, lo anoto en un papel. Que sea igual a 4, lo anoto en un papel. Que sea 5, lo anoto en un papel. Y así puedo seguir hasta el fin de los días, porque como esto no tiene un dominio acotado, no voy a terminar más. Eventualmente esas probabilidades igual se van a convertir en 0, pero igual. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Bueno, busquemos directamente el complemento. En vez de buscar la probabilidad de que sea mayor o igual, busquemos la probabilidad de que sea menor. Y eso es lo que vamos a hacer. Directamente nos fijamos qué probabilidad acumulamos del otro lado. Y entonces nos fijamos la probabilidad de que x sea igual a 0 o que sea igual a 1. ¿Se entiende ahora? Ahora vamos, alguien hizo otra pregunta, Claro. pero antes prefiero cerrar lo primero. Más o menos, ¿cuántas probabilidades puedo agarrar? ¿Puedo hacer hasta 6 y con eso Sí, fue suficiente? dame un segundo, Evelyn, que estábamos respondiendo otra pregunta. Ahora vamos con vos. La persona que había preguntado antes, ¿quedó Ah, claro sí, ahí? sí, sí. Sí, sí, quedó claro. No, pensé que me habías escuchado. Sí, sí, está perfecto. Bien, genial. Evelyn, puedes hacer tantas como quieras. Si querés calcular 100 probabilidades, si querés calcular 1000 probabilidades, o sea, nada, que ello va a ser un día muy aburrido para vos, pero lo podés hacer. Eh,
hay grises donde, no sé, qué sé yo, vas a tener que ajustar mucho el ojo y decir, en este caso tengo que calcular 5, en el otro caso tengo que calcular 4, bueno, me voy con el de 4. Pero, nada, aparte en el examen no les voy a pedir que estén haciendo 80 ejercicios mecánicos porque, nada, después se vuelve un lío. No llegan al resultado y yo no sé si es porque metieron mal un número en la calculadora en el apurón o porque no entendieron el tema. Y eso para mí es muy distinto. Cada uno tiene su rol. Pero bueno, de vuelta, ¿no? O sea, son números en una calculadora. Eso es lo que intento que más se lleven de esta primera parte. Que yo les estoy escribiendo esta fórmula, que es espantosa, pero después cuando llegan a un ejercicio les dijeron que lambda era 2 y que les estaban preguntando la probabilidad de tener 3 éxitos, qué sé yo. Listo, ya está, es un número, es muy sencillo. O la probabilidad es tener, perdón, entre 3 y 4 eventos, entre 3 y 5 eventos. Bueno, entonces voy a hacer este así para 3, después lo voy a hacer para 4, después lo voy a hacer para 5, lo mismo acá abajo, ¿no? Y los sumo, y listo, y se acabó el problema, se acabó el ejercicio. No, digo, es una unidad que es compleja desde la cantidad de fórmulas, pero cuando tenés que ponerte vos a calcular las probabilidades, es muy sencillo. Eh, bueno, yo me había olvidado de que acá tenía un ejercicio. Hagamos el ejercicio ya que estamos. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Eh, imagínense que alguien viene y les dice, bueno, tengan... Ah, perdón, esa es la continuación del ejercicio anterior. Yo pensé que simplemente lo había expresado como para que lo hagamos. Nos dijeron que lambda era igual a 1 y nos pidieron la probabilidad de sacar de colapso, donde eso era tener 2 o más llamadas. Y lo que dijimos fue, bueno, a ver, pará, no voy a calcular infinitas probabilidades, te voy a calcular una cantidad limitada, o sea, voy a hacer el complemento. Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita ahora? Necesitamos encontrar estas dos probabilidades, la probabilidad de tener 0 llamadas o de tener una llamada. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Cómo calculamos la probabilidad de tener una llamada? Bueno, tengo que hacer e a la menos lambda, ya me dijeron que lambda era igual a 1. Por lambda a la x, ¿no? Entonces, para encontrar la probabilidad de tener 0 llamadas, tengo que hacer 1 a la 0, que es 1. Dividido 0 factorial. El factorial de 0, ¿cuánto es? 1. ¿A qué es igual a todo esto? A e a la menos 1. ¿Listo? Ahora vamos a buscar la probabilidad de que x sea igual a 1. ¿Ok? Bien, ¿qué hago? E a la menos lambda por lambda a la x, o sea, 1 elevado a la 1, todo dividido el factorial de x, o sea, el factorial de 1, que también es 1. O sea, para este caso bien particular, esas dos probabilidades dieron iguales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1. Como de costumbre, yo acá lo meto todo dentro de un corchete y lo sumo porque me parece que es más gráfico, que estamos acumulando todo el complemento. Si ustedes quieren desarmar el corchete y poner los dos restando, libertad total, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 1 menos 0,368 más 0,368. Todo dentro de un corchete, ¿no? Resuelven este cálculo. No es algo así como esta sumatoria, 0,736. Resuelven eso. Hacen 1 menos ese numerito. Y si de repente nos dicen, che, ya, si hacemos una mejora del sistema, ¿no? Y ahora nos podemos bancar hasta 2 llamadas en un mismo minuto, ¿cuál pasa a ser el complemento ahora? De 3 para arriba. O sea, de 3 para arriba me da el colapso, ¿no? Entonces, mi pregunta de interés es la Dos. probabilidad de que sea mayor o igual a 3. Claro, El 0, complemento. 1 y 2. Claro, Esos son el complemento. 0, 1 y 2. Esta de acá ya la encontramos, esta de acá ya la encontramos, esta de acá la tenemos que encontrar. Entonces, ¿qué hago? De vuelta. E a la menos lambda, que lambda es 1, entonces me queda e a la menos 1, por lambda a la x, ya estoy buscando la probabilidad de tener 2 llamadas. Entonces, lo voy a elevar al cuadrado, da lo mismo, ¿no? Porque 1 elevado a la 80 también es 1. Y eso lo divido por el factorial de x, o sea, el factorial de la cantidad de x, lo que yo quiero.
Y la probabilidad, hacemos este cálculo, nos da 0,184. Entonces, ¿qué hacemos? La probabilidad de tener 0 llamadas, más la de tener una, más la de tener 2. 1 menos la probabilidad del complemento es la probabilidad del evento que me interesa. ¿No? Entonces, fíjense, la probabilidad de que el sistema colapsara, si no hacemos la mejora, era de 0,264. ¿No? O sea, casi un cuarto del tiempo vamos a tener el sistema caído. Casi un cuarto de los minutos vamos a tener colapso. Si hacemos esa mejora, esa probabilidad de colapso cae a menos de un décimo. Entonces la probabilidad de tener un colapso en un minuto pasa a ser menor que un décimo. Si mejoramos, si seguimos mejorando el sistema, vamos a tener cada vez menor probabilidad de colapso. ¿Está bien? Sí. Un comentario nomás al respecto de esto, que también está bueno. O sea, ya que estoy para molestar un poco, imagínense que nos hubieran dicho que ese lambda era, bueno, que en vez de preguntarnos por la probabilidad de colapso en un minuto, nos preguntan por la probabilidad de colapso en 2 minutos. ¿Qué pasa ahí? Y cambia todo porque te cambia la cuenta de Poisson. Claro, o sea, el lambda, que hace un rato era 1, ¿cuánto sería? Ahora sería 2. Claro, Dos. porque es 2, vamos a poner una estrellita para diferenciarlo, 2 por el lambda original. No, es igual a 2. Entonces, ¿qué tendría que hacer? E a la menos 2, por 2 a la 0, e a la menos 2, 2 a la 1, sí, igual. O sea, los números me van a cambiar, obviamente. Y después esta otra, cuando hacemos la mejora, igual me queda, e a la menos 2, 2 al cuadrado. ¿Qué esperan ustedes que pase con la probabilidad de colapso? Aumente. Claro, porque, Sí. claro, porque, o sea, Sí, lo que estoy... porque aumentan la cantidad de casos como esperados. Que Si van a aumenta suceder. lambda, aumenta, claro. Claro, o sea, yo antes estaba diciendo la probabilidad de colapsar en un minuto. Cuando empiezo a hablar de colapsar en 2 minutos, puedo colapsar en el primero o puedo colapsar en el segundo. Si incluyo, no sé, hablo de 3 minutos, voy a poder colapsar en el primero, en el segundo o en el tercero. Y así. ¿Ok? De vuelta con el supuesto hiperfuerte de que esa tasa es constante. Yo creo que está bueno. Esto creo que lo tienen subido al campus, un Excel con algunos grafiquitos donde muestra un poco esto de qué pasa cuando vamos teniendo un lambda más alto o más bajo. No sé si lo tengo por acá cerca a mano. La historia es que está bueno para ustedes que, o sea, como nivel razonamiento, que entiendan cómo van cambiando las probabilidades a medida que van cambiando lambda. O sea, en definitiva, yo les dije lambda, lo que me está representando es una medida de las frecuencias de estos eventos, ¿no? O sea, cuanto más alto sea lambda, por ejemplo, en el caso del call center, más llamadas quiero decir que me están entrando por minuto. Más bajo, bueno, el caso contrario, obviamente. Yo acá les dejo una tablita donde simplemente analizamos un caso particular de lambda. Y lo que vemos es justamente la probabilidad. Fíjense que hace un rato estábamos trabajando con un lambda igual a 1 y acumulamos casi toda la probabilidad ahí en los primeros valores, ¿no? Yo ahora les di un lambda igual a 5 y fíjense que, bueno, si es muy común que te entren de a 5 llamadas por minuto, bueno, entonces es poco